Pero ya estamos hablando con el doctor Alejandro Gabriel Cantón. Muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, antes de que terminara el año queríamos volver a hablar contigo y sobre todo porque han aparecido informaciones sobre distritos, ¿no? Donde estaría avanzando un tema al cual vos te has dedicado, que has estudiado profundamente, y que es el juicio por jurados. ¿Cómo está la situación, ya cerrando el 2021, sobre el cumplimiento de este mandato constitucional del juicio oral por jurados? Bueno, sabés que el estudio que yo he hecho es por muchos años y he tenido la fortuna de tener muy buenos docentes en Derecho Constitucional que han enseñado la Constitución de Alberdi tal como la debiéramos estudiar a nivel secundario, ¿no? Pero más allá de lo que uno haya podido estudiar, lo cierto es que hay un texto que por la mayoría de los proyectos que se han manejado históricamente, estamos hablando no tan alejados del tiempo presente, porque la mayoría de los proyectos no tienen ninguno más de 15 años, pero el punto es que el mandato constitucional sigue sin ser observado con la premura y con la extensión que debiera ser. ¿Por qué? Porque si bien tenemos algunas jurisdicciones que quieren respetar lo dicho por la Constitución Nacional, lo cierto es que es una opción de quien es sometido a proceso el juicio oral por jurado. ¿Qué quiere decir? Que quien es sometido a juicio elige si ser juzgado por un jurado o por un juez, lo cual esta cuestión derriba cualquier proyecto intentona que hubiera sobre este punto, porque es en exclusiva la facultad de administrar justicia del pueblo, no compartida con los jueces. ¿Correcto? Claro. Esto es lo que no se ha comprendido por ninguna jurisdicción a lo largo de la historia, ¿sí? Podríamos conversar sobre cuáles los motivos por los cuales institucionalmente nosotros no hemos respetado el principio constitucional básico del sistema de justicia consagrado en la Constitución de Alberdi. Insisto con la Constitución de Alberdi porque es la originaria en lo que hace a materia judicial, ¿bien? Porque hay otras versiones que nos han enseñado por décadas, ¿no? Que no reflejan el texto puro de la Constitución, ¿bien? Y en materia judicial hemos tenido la reforma del año 94 que ha incorporado el carácter acusatorio a los procesos. Si bien es un acercamiento que hay con el espíritu del constituyente originario, porque hay que decirlo que los procesos acusatorios son parte de lo que está previsto en la Constitución a nivel local originariamente, no termina de cerrar el cumplimiento del mandato constitucional, porque ya te comento, los proyectos que hay en danza en este punto dejan a quienes sometidos a la jurisdiccionalidad del Estado a juicio decide qué tipo de proceso quiere, si un juicio oral por jurado o un juicio llevado adelante por magistrados, ¿no? Esto, mientras continúe siendo elección de quien es sometido a proceso, no vamos a estar nunca en consonancia con lo que dice. ¿Y eso es en todas las jurisdicciones o claro, en todas las jurisdicciones es igual? Claro, porque de lo que estamos hablando, Mario, es de la Constitución Nacional. Ninguna jurisdicción tiene permitido no respetar esos parámetros. Al contrario, muchas veces lo que ha ocurrido es que las jurisdicciones provinciales se han escudado en el artículo 5 de la Constitución Nacional para disponer toda clase de procesos o de formas procesales para administrar justicia que no tienen ni ton ni son con los principios constitucionales nacionales. No sé qué les ha dicho o qué clase de política es la que les ha convencido de que pueden hacer una cosa diferente de lo que manda la Constitución Nacional en ese sentido. La verdad, sinceramente, no es lo que dice el artículo 5 y es un error que, inexplicablemente nos han convencido a lo largo de todos estos años de que es eso lo que tienen derecho las provincias. No, las provincias
tienen que respetar la Constitución Nacional, y más aún tratándose de justicia, porque eso es lo mismo que me digan a mí, que porque vivo en el Chaco, porque vivo en Misiones o en Santa Cruz, no tengo derecho a integrar un jurado para administrar justicia. Obviamente que no, ¿no es cierto? Entonces, esto muchas veces se ha prestado a confusión y se ha generado toda una doctrina que no es solamente responsable el sector político, también el judicial, que ha llevado adelante una doctrina interpretativa de la Constitución que no es la correcta. Claro. Sí, hay muchas. Vos viste que yo entrevisté a algún abogado que ha puesto observaciones, e incluso hoy, cuando yo envié el flyer, también hay un abogado en particular que hasta aquí no había hablado sobre este tema, pero dice que el juicio por jurados es bueno desde el punto de vista teórico, hasta conceptual e ideológico, pero que hay algunas experiencias que no son buenas y que en general los jurados son bastante más manipulables que los propios jueces, que tienen una formación jurídico-técnica que les permitiría hacer una evaluación un tanto más objetiva. Y ya otros invitados que tuve acá en el programa también hacían observaciones, no quiero dar nombres porque no corresponde, digamos, no están ellos presentes, pero donde decían que algunas experiencias, como en España, por ejemplo, no habían resultado satisfactorias y habían sido procesos que habían sido revertidos hacia la vuelta, digamos, a que fueran los jueces los que tuvieran esa potestad de juzgar. ¿Vos qué decís frente a esto? ¿Pensás que es una resistencia por el riesgo que se corre de que los... sé que contestaría yo, Mario, muy contundentemente a las personas que están por esa ideología. Primero, es un derecho inalienable como el resto de las garantías constitucionales que están previstas en la parte dispositiva de la Constitución, y no es un negocio y no una alternativa de quien pueda decir esto como un tema opinable. No es opinable respetar la Constitución Nacional, primero. Segundo, es que el artículo 24 de la Constitución Nacional dice que nosotros tenemos derecho a integrar un jurado de administrar justicia, y nadie más puede hacerlo por nosotros. ¿Por qué? Porque el artículo 22 dijo que nosotros hemos delegado las funciones ejecutivas y las legislativas, pero la judicial nunca la delegamos. Y otra cosa, no tiene debilidades alguna ni riesgo alguno, porque en Estados Unidos hace más de 200 años que tienen el juicio por jurado y tienen un sistema de justicia que funciona bien, pero el problema es que este artículo 24 de la Constitución no es ninguna pavada, es la expresión de soberanía del pueblo argentino más importante en el texto, junto con el voto directo que no está pudiendo ejercitar respecto de la elección de los legisladores en el Congreso. Bien, son las dos funciones que representan la expresión de soberanía del pueblo argentino que están siendo truncadas. Y no es una discusión, ni es algo sobre lo que se puede armar el debate. Hay que cumplirlo. Y es mentira que el juicio oral por jurado es más maniable que un juez. No, ese es el temor que tiene la corruptela de perder el control que ha tenido históricamente sobre la justicia, porque no saben gobernar con un poder judicial independiente como sería aquel que estuviera administrado por nosotros mismos. ¿Correcto? Ese es el problema que hay. No sé si he sido contundente, pero... sí, por otra parte siempre está que si la nación, la voluntad política de la nación fuera que no hubiera juicios por jurados, deberían reformar la Constitución. Pero mientras esté esta letra constitucional, sería lo lógico que fuera respetada. Vos decís, hay dos delegaciones que ha hecho el pueblo, que es en el Poder Ejecutivo, que eso es bastante lógico por otra parte, que el pueblo no podría ejecutar la política todos los días, y sí necesitamos un Poder Ejecutivo, un presidente, un gobernador, un intendente, lo que fuera. Luego delegó también el Poder Legislativo, allí están representantes en el Congreso de la Nación, pero no delegó la cuestión judicial, es decir, la capacidad de juzgar. Ahora, ¿qué darías vos a favor
en torno a que un jurado popular de hombres y mujeres probos que pudieran sentarse allí en un banquillo a escuchar los alegatos de acusación y de defensa, fuera a dar un resultado superior al que pudiera ser el propio fallo del juez, al cual vos le asignás la garantía procesal y no la capacidad de juzgar. La respuesta que hay que dar es que el jurado, integrado por hombres y mujeres de bien, que se dedican a trabajar y hacen su vida correcta, por supuesto que esto lo digo porque integrar un padrón para ejercitar la función jurisdiccional requiere de sus requisitos, pero lo que tendría que hacer la persona es juzgar hechos, no el derecho, ¿correcto? Por lo cual, lo que estaría llamado a opinar la persona, integrando un jurado, es analizar el hecho que se le propone enfrente de sí y con las explicaciones de las testimoniales que escuche durante las audiencias. ¿Qué quiere decir? Que los profesionales que tengan que vertir sus declaraciones harán que sus términos legales y complejizados que tiene su profesión se traduzcan para el normal y entendimiento de las personas de a pie. Con lo cual tenemos que cambiar para acercar la justicia a la gente y que ésta la pueda ejercitar, la tenemos que acercar, tenemos que hacer un lenguaje mucho más comprensivo para el común de la gente, para que ésta pudiera desarrollar su derecho, ¿sí? Pero no buscar excusas para no reconocerle ese derecho, ¿sí? Sí, sí. Eso es lo que estoy tratando siempre que me pongo a discutir, a conversar sobre el tema más bien con colegas. Administrar justicia es un derecho inalienable que nosotros no podemos escapar. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que hoy ocurren, que porque la justicia no es justicia, porque los jueces que son llamados a tomar las decisiones por nosotros son designados por la política, lo mismo que ocurre con los fiscales. Entonces, ¿cómo puede el pueblo argentino tener garantizado que esas mujeres y hombres que trabajan en la justicia vayan a poder trabajar con libertad? El artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla sobre el Ministerio Público Fiscal, dice por mandato que el Congreso tiene que garantizar la independencia funcional al Ministerio Público Fiscal, ¿sí? ¿Cómo espera el Ministerio Público Fiscal tener independencia si en la ley orgánica del Ministerio Público su designación es por una metodología política? No vamos a tener nunca un fiscal independiente para actuar en persecución del delito, ¿no? Porque de esa forma no tiene nunca esa independencia que debiera tener. Entonces, no hagamos las legislaciones para seguir en la joda que es este procedimiento. No busquemos excusas diciendo que el jurado no podría desempeñar sus funciones o que el pueblo no estuviera capacitado para analizar hechos. Yo ya estoy cansado de escuchar excusas como esa para decir que la Constitución está mal redactada, que habría que modificarla. Eso es para restarle derechos a la gente. Y no podemos nunca, bajo ningún concepto, aceptar eso. Pero claro, ¿quién se anima a hablar? ¿Qué necesitamos para que esto se ejecute? ¿Una ley que trate este tema y legisle sobre esta materia? Necesitamos partidos políticos que realmente le digan a la gente que tienen este derecho, instar a la gente a que ocupe esa función, ¿sí? Y realmente decidir quitarle la función de decisión a los jueces y imponerla en cabeza de las personas como vos y como yo, que vamos a lograr todos los días, para que se ejercite la jurisdiccionalidad en manos de un jurado y no de un juez. ¿Por qué? Pero ¿qué necesita? Pero se necesita de una ley para que... Una ley. ¿Qué? Pero el Congreso ya tiene la obligación de dictarla. Artículo 75, inciso 12. El Congreso ya está compelido por mandato constitucional a dar la legislación que respete esa garantía constitucional garantizada en el artículo 24. Pero no lo ha cumplido por 168 años. ¿Por qué no lo ha hecho? Y porque a la política le resulta más fácil manejar un juez que un jurado. Y si no me remito a la experiencia que hemos tenido. ¿Por qué la debilidad institucional que tenemos?
porque pisan la justicia todo el tiempo, y resulta que estamos todo el tiempo hablando de que esta acción política tiene un tal juez o tal otro, quién lo designó, que qué partido político lo puso. Pero escúcheme, ¿desde cuándo la política tiene que entrar a callar en lo que es la administración de justicia? De ninguna manera es eso posible. No debiera pasar. ¿Pero por qué pasa? Y porque le permitimos a los jueces tomar las decisiones por nosotros. Simple. No está pensada así la Constitución. Mientras eso continúe digamos, en la forma en la que está, y nosotros sigamos administrando justicia como en la Edad Media, porque es eso lo que tenemos vigente, un sistema de justicia inquisitivo del siglo XVII en pleno siglo XXI, entonces nosotros seguimos escuchando excusas de la política para no respetarnos los derechos. Pero entonces que venga cualquiera a discutir esto conmigo, lo que vos quieras en cualquier programa, pero esto es inadmisible desde todo punto de vista. Bueno, es muy interesante. Lógicamente que la brújula se va a modificar de cara al año próximo, pero podría ser muy interesante, sobre todo si termina la pandemia, poder reunir a dos personas que puedan opinar distinto para debatir este tema. También dentro de los abogados a los cuales he consultado están los que han defendido esta postura que vos estás sosteniendo, de manera que yo veo a la profesión ahí en posturas, digamos, no coincidentes, pero con un debate que la sociedad debería estar abriendo. Y que es la última pregunta que te hago, lo que me resulta muy extraño es que, siendo tan importante este tema, tan trascendente, y que yo te lo dije, creo que la primera vez que hablamos, haciendo tanto tiempo que estoy en política, lógicamente fue un tema que a mí se me escapó. Lógicamente yo no soy abogado, estoy más vinculado a otras materias, pero me ocupo de la política y se me había escapado. Y siendo tan importante, ¿por qué entendés que no hay debates en los grandes medios de comunicación sobre esta materia? Bueno, porque la corporación periodística también ha contribuido con la política y la justicia a que este inconstitucional sistema de justicia continúe en vigencia. ¿Por qué? Porque hay un inconmensurable grupo de personas de corruptela, estoy hablando más precisamente, que viven de este sistema de justicia y tienen el control político y judicial a partir de este sistema de justicia. Si esto lo gobernase un grupo de 12 personas que tomasen las decisiones de condena, el juez no puede venderse al sistema político como lo está vendiendo, como se está vendiendo hoy, porque la decisión ya no la tiene y no tiene con qué comercializar con el sector político que lo designa. O sea que la metodología política constitucional con la que se designa un juez, es decir, propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado, ya no tendría sentido que compren la voluntad de ese juez, porque como no va a tomar las decisiones de condena, entonces ese juez no se lo puede corromper. Vas a corromper a personas que laburan todos los días, que integran un jurado. Es mucho menos maleable un jurado que un juez. A la práctica me remito, Mario. Sí, pero está el desafío. Está claro. Y bueno, me queda la última cortita nomás. ¿Qué opinas de la Corte Suprema respecto de esta materia? ¿Por qué tantos jueces han pasado por la Corte y ninguno ha hecho hincapié en esta materia? Es que los jueces necesitan conservar la función jurisdiccional que tienen. No quieren ni por asomo desprenderse del poder que eso implica. Ese poder inconmensurable que es decir sobre lo que es legal y lo que no lo es en el Congreso por un lado, y aplicar la legislación y decir y condenar por la responsabilidad sobre un hecho ilícito, y no estoy haciendo referencia solo a la materia penal, porque el jurado se aplica a todas las materias del derecho, ¿no? Porque el principio constitucional es genérico, no habla de materias en específico. Entonces, lo que digo es que, para responder en concreto y rápido, es que esta materia no ha sido conversada ni abordada del modo correcto por la Corte, porque la Corte necesita que sus tribunales inferiores conserven el inconmensurable poder que implica tomar decisiones judiciales, porque de otra forma no podrían negociar con el poder político como negocian. Si querés te pongo un ejemplo rápido. ¿Cómo es posible que la Corte no haya decretado y de inconstitucional la declaración de emergencia sanitaria dispuesta por el presidente en 2020 con el decreto de necesidad de urgencia
260-2020. ¿Por qué? Si eso es prácticamente cerrar el Congreso por decreto. ¿Quién tenía que declarar la emergencia sanitaria? El Congreso Nacional. ¿Por qué lo hizo el presidente? Todas las decisiones que tomó a partir de declarar la emergencia sanitaria son todas inconstitucionales. ¿Qué va a querer el Congreso ahora? Aprobar un decreto que no se puede subsanar según el artículo 29 de la Constitución. Es todo ilegal lo que han hecho. Y ahora se proponen continuar con la ilegalidad. Sobre ese decreto de 260, ahora a partir del 1 de enero te quieren obligar a vacunarte. Y vaya a saber cuántos derechos más civiles que van a cercenar con esa excusa. ¿Sí? Bien, bueno, Entonces, Alejandro, el tiempo se nos ha ido, te agradezco muchísimo, no es un tema que vayamos a cortar, es un tema que vamos a seguir, me parece que es una causa que vale la pena, así que te agradecemos la participación y desde ya te deseamos que termines muy bien el año y que lo empieces mejor el 2022. muchísimas gracias a la audiencia, muy amables por escuchar, muy atentos, y para mí siempre un placer conversar sobre estos temas que son de importantísima y superlativa importancia para la vida institucional del país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Alejandro Gabriel Cantón defendiendo la Constitución Nacional, lo que dice la Constitución Nacional y que fuera violado durante tanto tiempo fue violado estos principios que ya ni nos damos cuenta que son violados.